Bueno, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Estamos en el último encuentro de este año del Seminario Permanente de Investigación-Creación. Eh, este seminario es un seminario que se creó el año pasado por iniciativa del IAC, el Instituto de Investigación en Horticultura de la UNTREF, y hemos tenido participación de expositores, expositoras nacionales e internacionales en diferentes ejes que hemos propuesto como ámbitos de reflexión. Estos tres ejes son la investigación en la práctica artística, los proyectos institucionales orientados a la investigación-creación y las propuestas didácticas que integran la investigación-creación en la formación artística en distintos niveles, grado y posgrado. Hoy, en particular, vamos a tener la presentación de Sergio Romero, que nos pone muy contentos porque es alguien que ha participado muy activamente de las actividades y un poco también la idea de este espacio es generar ese diálogo sostenido y continuado con quienes participan. Sergio justamente va a hacer una presentación que va en línea con este tercer eje formativo. Ahora lo voy a presentar a él. Por último, queremos decirles que los encuentros quedan grabados en el canal de UNTREF, ¿no, Guada? Sí. En el canal de UNTREF, para volver a verlos, para consultarlos si no pudieron entrar. Y es muy importante para nosotros la colaboración de ustedes en la difusión de la actividad para poder sostenerla el año que viene, incluso para poder llevar adelante algunas ideas que fueron surgiendo a lo largo de este año. Entonces, les pedimos que cuando sepan de los encuentros, los comuniquen, los difundan, le hagan llegar a otros interesados la información y también nos pueden seguir en las redes del Grupo de Investigación y Desarrollo, Performatividad y Archivo, que es @performatividad y archivo. @performatividad y archivo, donde publicamos los encuentros y otras actividades. Bueno, voy a presentar ahora a Sergio Romero. Sergio Romero es guionista, productor audiovisual y transmedia con 40 años de actividad. Es docente, investigador y consultor, licenciado en Ciencias Sociales y Humanidades, magíster en Comunicación Digital Audiovisual y doctorando en Ciencias Humanas y Sociales. Es docente de Teoría de las Narrativas Transmedia, tópicos de convergencia digital y taller de trabajo final en la licenciatura en Producción Audiovisual en UNTREF. Es director adjunto del Centro de Investigación, Innovación y Experimentación en Producción Audiovisual en la Convergencia, en donde coordina una línea de investigación sobre investigación orientada a las prácticas, por las prácticas. Esta propuesta de hoy, que se titula Las prácticas en producción audiovisual, un modelo, propone presentar un modelo inscripto en el paradigma de la investigación-creación. Se focaliza en la integración desde, para la producción audiovisual en la convergencia digital, social y cultural. Para ello se revisarán sus condiciones de producción y propuestas de implementación dirigidas tanto a grado como a posgrado. Una vez más, Sergio, muchas gracias por tu participación, por acercar esta propuesta y bueno, te escuchamos, te pasamos la palabra. Bueno, muchas gracias Juan Pablo, gracias Martín, gracias Eliac. Aprovechamos estas convergencias también de distintas personas en los ámbitos universitarios que a veces no se cruzan, que estábamos trabajando en cosas similares y que nos cruzamos, así que celebro eso. De ahí la participación y nuestro interés en todas estas actividades que culminan justamente con este encuentro. Y sirve un poco también como empezar a presentar un hermanito nuevo que nació a mediados de este año, que es el Centro de Investigación, Innovación y Experimentación en Producción Audiovisual,
que nace basado en el desarrollo de la carrera, de la licenciatura en producción audiovisual, que está naciendo, digamos, está desarrollándose, que va a comenzar oficialmente su actividad de convocatoria a proyectos y demás en 2026, pero que se basa en 6 unidades operativas, de las cuales 4 ya preexistían: el Neo Media Lab, que está en relación con Trefmedia; el Foro Internacional Narrativas en las Fronteras, que nació en una estructuración público-privada, pero que finalmente encontró su lugar en un TREF; una incubadora audiovisual; el Observatorio Audiovisual, que dirige Julio Bertolotti, quien también a su vez dirige este centro, que de alguna manera cobijó un trabajo que él venía haciendo con otros colegas en el INCAA, que cuando el INCAA decide, un acto, en mi opinión, totalmente loco, cerrarlo, la universidad tuvo en eso la posibilidad de poder cobijar y seguir en este trabajo; y 2 grupos de investigación, de los cuales uno, se llama Storyboards Comunidades Plataformas, que eso es, y dentro de ese grupo hay distintas líneas, y una de las líneas que atraviesa tiene que ver con la que nosotros llamamos investigaciones orientadas por las prácticas. Hecho este contexto institucional y dado la característica de lo que vamos a hablar hoy, en donde poner el sujeto, la práctica, la institución en juego va a ser un permanente diálogo, voy a pedirle, como decían los escritores del siglo de oro, voy a pedir la indulgencia de los lectores, en estos casos de los oyentes, para dar 2 o 3 brochazos de mi camino para poder llegar acá. Todo lo que voy a exponer hoy es un derivativo de una tesis doctoral que estoy presentando a principios del año que viene, en donde es una tesis que tuvo un camino azaroso en un punto, pero interesante porque se debatía entre la epistemología y el producto de esa epistemología. Y eso tiene que ver, por eso un poco, y voy a empezar por ahí, con el camino, con 2 caminos. Uno con el cual nos une una amistad y una concepción de la visión audiovisual muy fuerte, que es con Julio Bertolotti. Cuando Julio comienza a pensar la licenciatura en producción audiovisual, estábamos ya en diálogo, nosotros ya trabajábamos juntos, y él tuvo la gentileza y la grandeza de permitirme colaborar un poco. Y yo venía de trabajar en una licenciatura en pedagogía, mejor dicho, perdón, en una licenciatura en UTN, que era de utilización de las tecnologías para educación. Tenía otro nombre, pero era eso básicamente. Y allí, con los ingenieros, nosotros habíamos tenido ya una discusión previa, porque los que venimos un poco de las humanidades, tenemos la tradición de la tesis o de la tesina, la defensa, y a mí no me cerraba mucho para el tipo de cosas que nosotros trabajábamos. Y en ese momento, el decano de la UTN, donde yo trabajaba, en la Facultad Regional San Rafael, en Mendoza, me dice: Sergio, nosotros acá tenemos la tradición del proyecto en ingeniería. Así que, si querés, tomalo. Y fue una cosa que yo agradecí mucho. Porque a su vez, y es algo que a lo mejor Juan Pablo, con el que lo escuché alguna vez, que está también en trances de estas, de doctorarse, no sé si te doctoraste, Juan Pablo, no lo sé, cuando hablabas en uno de los primeros encuentros de estos con tu orientador. Y es que se pasa una paradoja, y me contó infidencia. Cuando a mí me concursaron en la universidad, una de las personas que había, con muy buena intención, dice en un momento que ustedes tienen que aprender a investigar.
Y yo, que ya a esta altura soy medio bocón y viejo, digo, mira, yo viví toda la vida a investigar. Yo básicamente soy documentalista y mucha parte de mi vida fui desarrollador de proyectos y me convocaban y me contrataban y vivía de investigar. Entonces no me digas que nosotros no sabemos investigar. Y ahí ya pasé un poquito la raya y dije una cosa complicada, de la cual yo sigo sosteniendo. Una cosa es investigar y otra cosa es investigar administrativamente. Un puntito para sostener a dónde vamos. Volviendo al punto anterior. Proyecto, esa visión ingenieril, se acercaba mucho a lo que nosotros hacíamos en tecnología educativa, que así se llamaba la carrera. Eran proyectos de implementación digital en ese momento. Y se parece mucho a lo que nosotros hacemos en producción audiovisual, que como bien lo dijo Juan Pablo, nosotros acortamos el nombre de la carrera, pero en realidad nuestra carrera se llama, o debería llamarse, Producción Audiovisual en la Convergencia. ¿Y por qué insistimos tanto con el tema de la convergencia? Porque justamente es una de las cosas que van a ver, que van a ser, a las que nos vamos a referir extensamente a lo largo de esta charla, porque acá van a converger muchas cosas. La convergencia a la cual nos estamos refiriendo, y acá tengo que hacer también una mención a otro gran amigo y un colega con el cual discutimos mucho y con el cual crecemos. Yo siento por lo menos que crezco mucho hablando con él, que es Hernán Casaniga. Hernán insiste en hablar en la triple convergencia. Nosotros que venimos de la comunicación, por ahí hablamos de la doble convergencia, y hablamos de la convergencia tecnológica y sociocultural. Y él, desde su formación antropológica, nos dice, no, hablemos de la triple convergencia, hablemos de la convergencia digital, social y cultural. No vamos a abundar demasiado en este tema hoy, pero van a ver que va a tener consecuencias en lo que vamos a plantear. Y ya que hemos nombrado a Julio, hemos nombrado a Hernán, voy a nombrar a dos personas más que están muy cerca, o dos o tres, siempre va a quedar alguno fuera, que son los que conformamos este grupo, estos Storyboards, comunidades, plataformas, este grupo de investigación, donde una de las líneas, como les decía, es investigación orientada por las prácticas, que es Natalia Segura. Y nos pasa que, bueno, Natalia, mucho más joven que yo, por supuesto, uno está acostumbrado a ser de los más viejos de la mesa. Hernán, que está más cerca en la edad, y yo, estamos los tres en trance de doctorarnos. Y los tres enfrentando lo mismo, que es porque a mí me gustó estudiar toda la vida y yo hice 4 maestrías y no terminé ninguna hasta que terminé la última porque la necesité. Pero ¿por qué llegaba y me paraba y no las hacía? Porque no quería traducir mi trabajo y mi reflexión en una serie de documentos administrativos que daban cuenta pobremente del trabajo. Y eso también tiene que ver con que, bueno, yo he hecho muchas cosas en mi vida y otra una de las cosas que me tocó, que agradezco enormemente, fue que yo en principio estudié letras, estudié filosofía. No terminé en ese momento porque me vine a Buenos Aires. Yo ahora estoy en Santa Fe, pero voy a hablar como si estuviera en Buenos Aires, a hacer televisión. Y entonces colgué eso. Pero después tuve la suerte de que me llamasen y tuve la suerte de formarme con gente muy importante en epistemología genética. Y entonces trabajé 15 años como epistemólogo de un grupo de matemática. Y esa pasión epistemológica me ha vuelto ahora con todo esto de reflexionar sobre las prácticas de investigación. Y el tercer elemento que quiero contar desde esta historia personal, pero que también es valioso, que no porque sea personal, y sí porque sea personal,
pero que es valioso porque tiene que ver con esta comunidad que hoy está acá y con que estamos hablando y dialogando, y después espero que se abra un diálogo franco, por ahora voy a usufructuar la palabra, tiene que ver justamente con el reconocimiento a nivel institucional. Y las vueltas de la vida de productor me llevaron a ir mucho a Colombia. Y en Colombia empezamos a ver otro modelo que surgió muy fuerte en Latinoamérica, que ellos le llaman el I+C, investigación más creación. Pero en donde, y debo ser honesto, yo participé gracias a que este grupo que está de performatividad de archivos que está haciendo este trabajo habló con gente también de Colombia, pero participé mucho personalmente hablando con amigos colombianos que te cuentan una parte complicada de las que vamos a hablar hoy, que es complicada porque no lo voy a nombrar, no lo voy a mandar al frente, pero me decía, mira, yo soy investigador categorizado, mi esposa también, mi esposa trabaja en ciencias humanas, yo trabajo en este paradigma de investigación-creación, y la verdad que como yo puedo, digamos, meter mis producciones, porque es un productor muy importante de Colombia, mis producciones las puedo meter en el contexto de mi currículum académico, y yo hice carrera más rápido que ella. Digo, pero escúchame, pero ¿dónde está el trabajo reflexivo, exegético? Poner la palabra que después charlamos un poco, sé que a Martín no le gusta la palabra exégesis, yo le encontré una vuelta, ya te voy a contar. Eh, y me dice, "Mire, ya lo haré cuando sea más viejo", me dijo. Salí con ese tono. Eh, y eso también pone un punto que dice, bueno, la institución está sosteniendo un formato que, por ejemplo, en Argentina cuesta, y en otros países, estuve trabajando en Chile hace unos días, lo mismo. Pero hay un movimiento. Y ese movimiento, como cada uno lo va encontrando en su lugar, así como Juan Pablo lo encontró en Cataluña, creo, ¿no? Juan Pablo, a tu camino por estos lados, yo lo encontré casi aleatoriamente por el lado australiano. Entonces yo hoy voy a hablar mucho de autores australianos. Y también, como digo, en Colombia. Pero fíjense, estamos planteando un campo. Vamos a estar muy burdesianos hoy. Vamos a trabajar un campo, entendiéndolo como esa estructuración de las relaciones que se dan en él. Pusimos sujetos, pusimos prácticas, pusimos instituciones. Y acá vemos, y no lo hemos nombrado, pero es un elemento muy importante, tiene que ver con el estímulo y la posibilidad de financiamiento a la investigación, que es en el fondo por el cual en muchos países del mundo se está luchando, digamos, porque las investigaciones pasadas, dirigidas, o como hablan enseguida, las nominaciones, por las prácticas, investigación, creación, etcétera, sean reconocidas. Entonces, en esta base, digamos, esta primera lectura, primera pasada por el campo, yo creo que hemos dejado tirado algunos puntos. Lo sostenemos un ratito ahí entre paréntesis, volvemos a Caseros, a Balinch, donde nosotros tenemos la mayoría de la carrera. Y entonces, con Julio, volvemos al momento que Julio estaba armando la carrera, estábamos pensando, y yo me acuerdo que le dije, a mí me va a interesar trabajar en trabajo final, porque quería continuar un poco ese camino que había empezado a hacer en la UTN, con el proyecto. Y ahí Julio me dijo, mirá, en la universidad hay una tradición de arte, hay una tradición de gestión cultural, analizamos cómo los trabajos finales en artes electrónicas, cómo al final los trabajos finales en gestión cultural. No nos terminaban de ser homólogos a lo que nosotros planteábamos, pero dijimos, no vamos a alargar, nosotros somos productores, los productores tenemos un dicho, mejor pedir perdón que permiso, así que nos largamos
armar un taller de trabajo final, que era, habría una modalidad de obra y que se iba a terminar presentando con la obra, la carpeta de producción y un texto reflexivo sobre el proceso. Y acá entra otra palabra interesante, que es obra y proceso. Cuando por un tema personal también, pero que me atravesó, que es, yo ya pensaba terminar mi trabajo profesional y jubilarme en mi profesión como gerente de un canal. Pensé que podían pasar muchas cosas, pero no que viniera alguien al gobierno que cerrara el canal. Y es lo que me ocurrió en abril del año pasado, así como Julio se encontró un día que cerraron el observatorio audiovisual. Y entonces, bueno, eso me forzó de alguna manera a seguir en el otro camino, que era la universidad, y tratar de afincarse en algunas cosas. Y decidí terminar la maestría. Pero tuve la suerte ahí que apareció otro amigo que me dice, ¿por qué no te acercás a leer un poco esto del PIR? Practice as Research. Están los australianos con esto, bueno, me pongo a leer y yo dije, pues esto es lo que he hecho toda la vida. Y entonces me entusiasmó mucho y aceptaron en la maestría que estaba terminando que trabajara bajo ese paradigma. Y, y fue así que hice la maestría y seguí el doctorado. Y el doctorado, como les decía, se debatió un poco hasta que pegué el timonazo en la escritura ahora final que estoy, este verano me toca terminarla y presentarla en febrero, de ir más hacia los resultados que hacia lo epistemológico, y de lo epistemológico luego sacar una obra propia de lo epistemológico y metodológico, de los cuales un borrador es lo que vamos a intentar trabajar en este ratito. Bueno, este es el punto de partida. Por eso hablamos de grado y de posgrado. De posgrado vamos a hablar más de la experiencia que estamos viviendo Natalia, Hernán y yo. En grado vamos a hablar más de la experiencia que estamos viviendo con Julio, que a su vez tenemos materias de cuarto y trabajo final. Y en ese contexto ver qué implica todo esto. Entonces, para esto voy a compartir pantalla, me voy a ir ayudando con una PowerPoint muy pobre, ¿eh? Pero espérenme a ver si está bien lo que estoy haciendo. No, es esta. A ver si aquí está. A ver, acá. Compartir. Y acá es presentar. Se está viendo, ¿no? Sí. Bien, entonces la agenda es esta. Vamos a hacer una presentación general del enfoque de la investigación orientada por las prácticas, que es el nombre que nosotros le hemos dado a nuestro modelo de trabajo, cómo ese enfoque se inserta en un paradigma, palabra pesada epistemológicamente, ¿no? Seguramente a muchos de ustedes le está sonando Kuhn en la cabeza, a un paradigma que nosotros hemos puesto los tres nombres como en sí, como en una larga sigla, porque eran los tres, porque hay muchos nombres que lo intentan nominar, pero nosotros hemos encontrado como estas tres dominantes: PAR, Practice as Research; IBP, Investigación basada en las prácticas; I+C, Investigación más creación. Y, si uno, y luego de eso ver cómo este modelo este enfoque, este modelo de investigación orientada por las prácticas, que se inserta en este paradigma, se aplica en el campo de la producción audiovisual de la convergencia. Esto sería un poco lo que vamos a plantear hoy, terminando, si podemos, si todo sale bien, en algunos casos, uno que escribimos con Hernán, y trabajamos con Julio en el ámbito del Observatorio UNTREF, que a su vez es socio tiene un convenio con el Observatorio del Clúster Audiovisual de Mendoza, que son otro de los sombreros que voy a tener que cambiar en el día de hoy. Y en ese momento hablaré desde ahí, y en donde Hernán trabajó también desde su visión de revisión de las políticas públicas en la provincia de Misiones, que este es su tema en las políticas públicas del audiovisual, que es su tema de investigación doctoral.
Entonces, esto es lo que decía recién, caracterizar el paradigma, ubicar la investigación orientada por las prácticas dentro de este marco, presentar fundamentos epistemológicos. Yo ya dije que no son solo epistemológicos, eso creo que está claro. Tienen que ver con lo institucional, tienen que ver con la búsqueda económica, también, mucho. Pero yo me voy a centrar acá más en lo epistemológico, que es lo que yo puedo aportar más, y vincularlo con la producción audiovisual en la convergencia. Y para eso, bueno, comencé con este bucle, ¿no? De producción, investigación, docencia. Nos pasó con Hernán, que coordina conmigo y ahora se ha sumado la doctora María Angulo Egea de la Universidad de Zaragoza, en un proyecto que nació hace unos años, justamente en el cruce en la pandemia, entre trabajos de la UNTREF, trabajos en la UNAM, en la Universidad Nacional de Misiones, y desde mi productora privada, de Blanksmith Storytelling, hicimos un trabajo que nació y se llamó Foro Narrativas en la Frontera, porque en principio lo hacíamos en el contexto de Oberá en Cortos, el festival que tiene Misiones audiovisual. Y luego, como decía, fue variando eso y terminó afincado en la UNTREF como parte del CIEPA. En ese contexto, el foro no sé, era un foro de encuentro, no un foro académico, entre productores y investigadores. Pero nos dimos cuenta, porque ya llevamos 4 ediciones, que después la inmensa mayoría de la gente que va a conversar en esas mesas son productores, son investigadores y son docentes. O sea que ese encuentro entre grupos que no compartían haceres no se dio en tal. Que en general mucha de la gente que trabaja en esto es productora, es investigadora y es docente. Por eso hablamos de un bucle en esto. Y en este bucle también se empiezan a jugar idas y vueltas. ¿Mm? Entonces, investigar para producir, como yo les contaba recién, de eso he vivido muchos años de mi vida, y producir para investigar, y investigar como producción, porque en el fondo yo vi muchos años producción en una escuela de cine y le preguntaba a los chicos qué era producir y te decían muchas cosas, pero yo decía no se olviden lo más importante, producir es hacer. Y si producir es hacer, investigar es hacer. Por lo tanto, uno investiga para producir y produce para investigar. Y esto no nos lo podemos olvidar a la hora de conformar nuestra estructura epistemológica y metodológica. Y aparece una cosa maravillosa en esto, que es cuando uno hace, generalmente reflexiona sobre lo que hace. Ahora, ¿qué hace que ese saber sea conocimiento? Y ahí aparecen estas palabritas que están acá al final. Entre la formalización y la contrastación de conocimiento y en general uno para qué lo hace justamente en este bucle de producción, investigación y docencia. Entre otras cosas para enseñar. Entonces, esto ya un poco lo conté. Decíamos que por qué estas tres la poníamos como una familia de denominaciones. Y tiene esto que está aquí abajo como una estructura común, la centralidad del ser creativo en la generación del conocimiento, donde abreva el campo, cómo está conformado, y acá los australianos marcaron una cosa que a mí me interesó mucho, que dice que hay un gran aporte desde las artes escénicas y performáticas, de la escritura creativa, de las artes visuales, pero también, y he dejado a propósito ese recorte, desde el diseño, desde la producción audiovisual clásica y de nuevos medios. Un hito, un hito. ¿Eh? Vamos a hacer una especie de genealogía, muy rápida. Una de las herramientas metodológicas que es muy fuerte en nuestro modelo, la genealogía, con todo su peso, Nietzsche, Foucault, Agamben. Si quieren texto actual para leer de esto, Signatura Rerum. Pero sin llegar ahí todavía.
Freiling, 1993. 1993, uno de los textos señeros en el inicio de esto. ¿Y qué plantea Freiling? Empieza a preguntarse por el uso preposicional. Investigación en las prácticas, para las prácticas, a través de las prácticas, las praxis, el arte, el ars, con todas sus connotaciones amplias. Y él hace la primera base del reconocimiento de la práctica como forma legítima de investigación y aventura el impacto que la política, en las políticas de formación y evaluación en arte y diseño. Este es un texto que es muy interesante si ustedes quieren empezar a generar una genealogía de estos movimientos. Y él hace un hincapié en esto que me parece muy interesante. Él habla mucho de artistas. Nosotros con Julio, y esto nos han sufrido algunos en el JAC cuando hemos ido a algunas reuniones donde a veces, por supuesto, se ubican mucho en el arte y por ahí nosotros decimos la famosa frase que ya nos miran, es decir, nosotros no somos artistas del todo, nosotros somos productores y tendrán otras variantes, ¿no? Pero bueno, aquí Freiling se plantea el cambio de sentido del research. Él dice, para un artista el research era algo externo, vinculado a bibliotecas, laboratorios, no tenía con él que hacer el studio-based, como dicen los australianos o los ingleses, ¿no? El desarrollo en el atelier, en el estudio. Y sentían, había una percepción de distancia entre investigar y hacer arte, y él plantea como giro que el research, la investigación, sea parte del hacer creativo situado, palabra que va a aparecer mucho en este contexto y que va a tener que ver con el planteo epistemológico del saber al conocer, del saber tomado como más del saber personal, al conocer, que tiene que ver más con las palabras que usábamos antes, con la validación, con la comunicación, con la aceptación en la comunidad. Y él dice, ¿quién va a ayudarnos en esto? Dice Freiling. Los programas de doctorado, que en ese momento empezaban a aparecer, los programas de doctorados profesionales. Y ahí ya empezaba a aparecer este formato que un poco se va a imponer en todo esto, que cual vamos a hacer una referencia después más adelante, de los portfolios, de portfolios de obra acompañados de exégesis escrita. Y ahí tenemos otro punto también otro de los autores que vamos a ver más adelante habla de lo textocéntrico. Y me acuerdo cuando se presentó esta parte de la investigación de este grupo consolidado, que lo hizo la señora vicerrectora, que ella hablaba de su propia experiencia, donde recuerdo vagamente, pero recuerdo que ella decía, tuve que hacer mi doctorado sobre los resultados y sobre las pruebas materiales de algo que yo quería estudiar los procesos, pero tuve que hacerlo sobre algo que fuera tangible. Pero no traicionar mucho su pensamiento, pero creo que era eso lo que me quedó y me quedó, pues, me resonó en lo que yo estaba trabajando. Y entonces, ¿cuáles son las evidencias? ¿Mm? Y este reconocimiento de la obra y el proceso como evidencia de investigación. Y acá va a entrar algo en donde van a ver que cuando hablemos de esto voy a hablar mucho de Hernán, porque Hernán, desde su visión antropológica, me ayudó, me cacheteó bastante. Por ahí me sigue cacheteando porque a mí me gusta mucho la filosofía. Y hay que ver el tema de la evidencia de investigación, el campo y cómo documentar y todo ese proceso. ¿Cuáles serían los rasgos generales de este paradigma? Palabra que vuelvo a marcar fuerte y que nosotros reivindicamos en este contexto, tomándolo desde su visión clásica del modelo, como una estructura paraguas con rasgos generales.
Bueno, que en tanto en la PIR, como en la investigación basada por la práctica, como en la investigación más creación, los procesos generalmente son cíclicos e iterativos. Hay una reflexión durante y sobre la práctica constante y un conocimiento experiencial integrado al proceso. Por eso, las condiciones de validez que van a surgir tienen que ver con lo que decía recién, cuando decía, me refería a Hernán, a la documentación crítica en la práctica, a generar una contextualización teórica rigurosa en esa reflexión sobre la práctica, que se va a necesariamente convertir en un diálogo con tu comunidad académica y también de producción, y en donde vas a buscar una coherencia entre problema, práctica y reflexión. Y esto van a ver que va a ser uno de los puntos, en mi opinión, de diferencia bastante radical con los modelos clásicos de investigación, porque en general en los modelos clásicos de investigación se hace un planteo muy fuerte de la formalización del problema. Y nosotros, y esto me voy a referir enseguida, pero ya no podía dejar de decirlo ahora, el problema se va formando en el proceso, y eso es una diferencia inmensa. ¿Cómo podríamos sintetizar esta visión general del paradigma? Las prácticas creativas producen conocimiento, las obras y prototipos también son dispositivos epistémicos, y aquí viene algo fundamental, que eso es lo que me acuerdo que cuando lo conocí a Martín, nos fuimos a tomar un café ahí cerquita de Maipú, y yo le hice un planteo y me dijo, bueno, pero no es tan distinto. Y me dijo, a mí no me gusta la palabra exégesis. Y a mí tampoco me gustaba por ciertas connotaciones que tiene. Pero me amigué con ella cuando me di cuenta que exégesis y diégesis comparten una de las, uno de los tokens, diríamos ahora, ¿no? Trabajamos en grandes modelos de lenguaje en inteligencia artificial. Una de las raíces. Y tiene que ver justamente la exégesis despojada de la estructura que tiene que ver con la verdad, tiene que ver con hacer visible lo tácito. Y qué mejor que hacer cómo se hace visible lo tácito que narrar. Y eso nos lleva de cabeza a Walter Benjamin, ¿no? Entonces, hacer visible lo tácito e inefable de los procesos creativos. Y vuelvo a mi pregunta, la que a mí me obsesiona. Pero ¿y cómo hacemos que eso que puede ser un saber para mí puede llegar a ser un conocimiento? Y ahí aparece esto, una interdependencia crítica de la teoría y la práctica. Porque en eso, que es un poco lo que yo me alarmó cuando me lo dijo mi gran amigo colombiano, la práctica no sustituye a la teoría, es mi opinión. ¿Mm? Por otro lado, los marcos conceptuales se prueban y se transforman en el hacer. ¿Mm? Y la materialidad de los procesos y los usos de las herramientas reconfiguran las preguntas y las hipótesis. Entonces, si uno mira en general el paraguas, el paradigma en general, va a encontrar que no hay un protocolo único de aplicación, que las metodologías se moldean en diálogos con la práctica, que se traducen experiencias encarnadas en conocimientos transferibles. Y ahí viene lo transferible, lo comunicable, lo narrable. Y no puedo dejar de aquí nombrar un epistemólogo muy importante, con un texto no tan conocido de él, pero que para mí me marcó, porque me tocó leerlo en la adolescencia, que es un texto de Paul Feyerabend, que se llama Hagamos más cine, en el año 73. Y él en realidad decía hagamos más cine, pero los ejemplos que daba era sobre el Galileo de Brecht, la obra teatral. Y él decía qué importante era entender en Galileo la pasión de Galileo. Y por eso Brecht lo mostraba glotón, decía él.
Y esa estructura de gula no era solo de la comida, y los sensorios. Entonces, y eso es del nivel de la experiencia. Entonces, nosotros tenemos que trabajar traduciendo experiencias encarnadas propias de un sujeto en conocimientos transferibles. Y acá aparecen dos, en general muchos hablan de interdisciplinariedad, otros hablan de transdisciplinariedad, yo me encuentro en este último grupo, porque me gusta mucho ese segundo punto, que lo saqué de alguno de los autores, no les voy a mentir de cuál, porque no me recuerdo en este momento, que habla de objetos de investigación sin dueño. ¿Mm? Y fíjense que uno de los problemas que tienen a veces estos objetos complejos, que uno escucha a los investigadores empezar a disculparse. Yo en mi formación epistemológica tuve, en una época trabajé mucho el paradigma de la complejidad con una persona a la cual le debo mucho y quiero mucho, que se llama Denis Nachmanovich. Y Denis nos decía, lo mejor que puede pasar es paradojar, decía ella. ¿Mm? Entonces, no pidamos disculpas o no hagamos la gran Russell de querer eliminar la paradoja. Busquemos las paradojas. No la ocultemos, capitalicémosla. Y en este caso, lo que tenemos que capitalizar es esta ubicuidad de los objetos de estudio que tenemos, que no son objetos de estudio, son objetos de práctica y de estudio. Pero dijimos que hay una visión institucional. Y en esta visión institucional entra la calidad. Y la calidad está ligada a la evaluación en este mundo de hoy. Este mundo que cuando yo estudiaba tanto Piaget, cuando estudiaba epistemología genética, me reía mucho porque el viejo Piaget, para conseguir la plata para hacer el Centro Internacional de Epistemología Genética en Ginebra, había conseguido la Fundación Kellogg's. Entonces, una vez por año tenía que presentar los informes y conseguir a ver si le financiaban el año que seguía. Y cuando volvía a Estados Unidos, le preguntaban al suizo, le preguntaban, ¿cómo te fue? Y le decía, me hicieron la pregunta americana. Y dice, ¿qué es la pregunta americana? ¿Y cómo se hace más rápido y más barato? ¿Y cómo lo presenté? Y no, y me piden evaluación, 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 evaluación. Es todo un tema el tema de la evaluación. Pero en los sistemas, nos guste o no, existen, nos piden criterios. Aquí la palabra calidad está usada en el sentido más rancio, nos piden criterios de determinadas estructuras o niveles que hay que llegar. Y entonces, lo que uno puede en este paraguas leer es la credibilidad y la coherencia del proceso como un criterio de calidad. Para eso, documentar tiene bien. Transferibilidad de los hallazgos, auditabilidad pública de decisiones y evidencias y capacidad de generar nuevas prácticas o lecturas. Yo acá había hecho, no sé si, y esto por favor interrúmpame o díganme si, cuando se cansen, yo acá hice como una síntesis de algunos autores. Barrett y Bolt, Saberes tácitos y situados. Barrett y Bolt tienen mucha formación, son dos mujeres australianas, tienen mucha formación en arte, pero tienen mucha formación en filosofía. De hecho, Bárbara Bolt tiene un libro sobre Heidegger muy interesante. Y ellas marcan también ciertas estructuras de parentesco con formas de investigación que tienen que ver con esto que estamos hablando, que es la investigación-acción. Yo tuve la suerte inmensa por muchas cosas, y también por esta, de en 2017 estar haciendo una pequeña estancia en Dinamarca y estar en Roskilde, que es uno de los pilares
de las universidades que desarrolló la investigación-acción y ver cómo funciona todavía en esa institución que hace muchos años que trabaja bajo esa visión. Y es muy interesante. Y está bueno, y es una línea que nosotros en el grupo de trabajo lo tenemos planteado para el año que viene, plantearnos cuánto nos diferenciamos de esto, cuánto somos investigación-acción y cuánto nos diferenciamos de ella y por qué. Pero indiscutiblemente hay una afinidad. Y ahí aparece un señor que yo la verdad que no lo conocí hace poco, que gracias a que, también por un azar, encontré cierta vinculación con otro centro nuevo de la universidad, que es el de estudios húngaros. Aprendí que no se dice Polanyi, que se dice Polanyi, y que es un epistemólogo bastante particular, Polanyi, porque de orígenes químicos, etcétera, que va a hablar del conocimiento tácito. Y el conocimiento tácito es un gran concepto, muy operativo para lo que nosotros trabajamos en estos modelos que estamos tratando de llevar adelante. Hablábamos de hacer explícito lo tácito. Y yo que vengo de trabajar muchos años en matemática, no puedo dejar fuera lo que en matemática y desde la Gestalt se llama el insight. Y cosas que resuenan mucho también cuando uno trabaja en todo esto y tiene mucho que ver, si quieren también, con esa visión o esa preocupación de qué es ese saber personal y qué es conocimiento en esta reflexión sobre la práctica. Aparece, como siempre les decía, burdensianamente el sentido práctico de Pierre Bourdieu y la necesidad, según Barrett y Bolt, de documentar en campo para auditar la práctica. Y ahí hay un concepto muy interesante que es, no es la documentación lo probatorio de la práctica, es lo que permite que alguien, accediendo a la obra, accediendo a la documentación y accediendo a la exégesis entendida como hacer explícito lo tácito, puede de alguna manera ejercer una reversibilidad, palabra que en epistemología es muy importante. O sea, puede de alguna manera recuperar y reinventar ese proceso. Exégesis como articulación entre afirmaciones y evidencias, dice. Y acá hay un tema, que es uno de los temas que ya retomaremos con Pablo y con Martín en algún café cuando vaya para Buenos Aires, que es la práctica materializante, sobre todo la gente que trabaja mucho en artes visuales. Te hablan de las prácticas materializantes. Y para nosotros, que trabajamos mucho en contenidos digitales, la materialidad de lo digital, ¿no? El Tayucuí y todos ellos. También de estas autoras de Bourdieu retoman toda la reflexión que el sociólogo francés hace sobre capital cultural y circulación. Y llegan a este planteo que es un tanto disruptivo, que es pensar la exégesis como meme, como meme, por su replicabilidad y fecundidad en el campo. Hay un artículo que escribe en su libro Vieillard muy interesante sobre el tema. Otros autores que a mí me sirvieron mucho, Bolt y Barrett son personas que escribieron alrededor del 2009. Más aquí en el tiempo, 2018, encontré a Candy y Edmonds, que son ingleses. Que a ellos justamente no les gusta mucho el concepto de PAR, de práctica como investigación, practice as research. Porque es un poco eso lo que en el fondo yo critico de esta visión que me contaba mi amigo colombiano, porque la investigación no reemplaza la práctica. Y al revés, la práctica no reemplaza la investigación. Porque práctica e investigación son interdependientes, pero no equivalentes.
Por eso demarcan el riesgo de la confusión en expresiones como práctica como investigación. Hablan de la importancia de no ser textocéntrico, de materializar la práctica y la reflexión sobre la práctica en artefactos, composiciones, performance, en donde haya una transformación de las ideas durante el hacer. Si se transforman las ideas durante el hacer, también se transforman las preguntas. Por eso decía lo que decía hace un rato. Pero ellos ponen un énfasis que a mí me gusta mucho, que es una investigación y un conocimiento es tal cuando atraviesa la red pública. Por lo tanto, tiene que haber una indagación sistemática, original, contextualizada, pero sus resultados y métodos deben ser públicos y por lo tanto escrutables, es la palabra que yo uso. ¿Mm? Cualquiera puede verlo y tratar de repensar, de reelaborar, de reconstruir, de reinventar cómo fue ese proceso por lo cual se llegó a esas conclusiones. Y hacen énfasis en esto que yo vengo molestando hace un rato, que es la diferencia entre la búsqueda personal y la investigación con aporte comunitario. Y esto genera un palo para el otro lado. Mucho de lo australiano que yo veo en el sistema australiano de reconocimiento para el financiamiento hace que las investigaciones ganen puntaje cuando tienen aplicación comunitaria. Y la verdad que no todas las investigaciones tienen que tener, en mi opinión, ese sesgo. Yo creo que es un sesgo interesante, pero no siempre tiene que ser ese sesgo. O ese sesgo tiene que estar bastante repensado. Y como yo lo vi en el modelo de evaluación australiano, a veces eso no es tal. Por eso hago una especie de crítica pequeña aquí. Ellos dicen no es solo carpeta de obra, ni solo ensayo teórico, tiene que haber una integración de un corpus creativo indispensable más un texto sustantivo, y ellos hablan de claims y evidence. ¿eh? Relación entre demandas y evidencia. Voy a pasar rápido, esto va para hablar mucho. Este es otro, Nelson. Nelson es un tipo formado, un tipo grande, formado clásico, tiene un PhD, ¿no? Que él defiende el doctorado en filosofía, pero dice, bueno, hay que trabajar, hay que investigar a través de la práctica. Y hace algunas diferenciaciones interesantes entre la práctica y la praxis, como la praxis como una práctica justamente pasada por un registro simbólico, una insistencia en la exégesis y en la dimensión reflexiva de la exégesis, y yo no puedo dejar de ligarlo a lo que les decía al pensamiento de Polanyi y a esa concepción de la exégesis, ya no para fijar un texto, fijar una verdad, encontrar, sino para hacer explícito lo tácito. Él plantea como modos entrelazados el conocer, el hacer y el pensar, y entonces las investigaciones de este tipo como un continuo de modos de conocimiento. Él explícitamente empieza a trabajar la colaboración arte, ciencia y tecnología. Y de inglés trabaja también, y él piensa en ese momento, está escribiendo a principio también, en la primera década de este siglo, está escribiendo cómo eso tiene que transformar la universidad desde adentro. Estos señores son, vamos a adelantar un poco para que no sea tan aburrido, estos señores son los que a mí me interesan muchísimo, Smith and Dean. Ellos tienen un libro con un texto un título muy largo, porque ellos hablan de investigación conducida por la práctica, práctica conducida por la investigación y más allá. Investigación conducida por la práctica, práctica dirigida por la investigación.
porque él dice, no podemos también caer en la simplificación de que la práctica es la que manda sobre la teoría, porque hay una interdependencia y un doble movimiento. Y en realidad hay un triple, que el tercero no lo explicitan en el título, ya se lo hubiera hecho un título larguísimo, que es, hay investigaciones plenamente teóricas, hay investigaciones conducidas por las prácticas y hay prácticas conducidas por la investigación. Y todo eso, ellos lo articulan en un modelo que le llaman red cíclica iterativa. Muy interesante de analizar. Yo no tuve tiempo, iba a incluir el diagrama que ellos usan, la verdad que no me dio el tiempo porque descubrí que si hay algo difícil en esta vida es querer hacer una presentación en una tablet, porque ni el PowerPoint ni presentaciones de Google son nada amigables. Y no alcancé a hacerlo antes de salir de viaje. Eh, y lo interesante que a mí me hace mucho ruido y con el grupo, con Nati sobre todo, hablamos mucho de esto, y porque a los dos nos interesa mucho el tema mundos. Y cuando nosotros hablamos de mundos en transmedia, hablamos de mundos transmediales con múltiples puntos de entrada, salida, cruces, trayectos, y empezar a ver la investigación como una red cíclica iterativa con múltiples puntos de entrada, salida, cruces, epa, nos abrió un inmenso camino. Iterar para generar variantes, seleccionar en función de criterios, trabajo en equipo, saberes distribuidos. Eso para nosotros, y es otra de las cosas que yo a veces maticé en esa charla que fue tan rica para mí con Martín, es lo que yo un poco le decía, yo a veces veo a los artistas, cuando tengo muchos amigos artistas, que ellos trabajan en otro modelo de trabajo. Ustedes piensan que nosotros siempre trabajamos, somos un grupo grande de gente andando junta y trabajando con saberes muy distribuidos. Eso es un punto muy distinto y por eso nosotros miramos muchísimo más proceso que obra. Esto lo paso un poco y si les parece podemos hablar. Entonces, yo creo que, creo, no sé ustedes me lo dirán y si no, me lo preguntan o lo charlamos o me mandan a pasear. Yo creo que está claro porque hablamos de paradigma y ahora de un modelo. Porque en el paradigma dijimos, y aquí hay un concepto que voy a sintetizar, que no lo dije y que es importante sintetizarlo, es que ustedes piensen que más allá de que lo que identifica todo este paradigma es que las prácticas creativas no solo pueden, sino que deben entenderse como producción de conocimiento a través de todo este camino que planteamos, lo que es interesante es que acá no se puede claramente hacer una diferenciación de proceso y objeto. Esto es importantísimo, porque proceso y objeto van constantemente reconstruyéndose, reinventándose en la visión de quien lo hace y que a su vez reflexiona. Por eso volvemos a que no hablamos aquí en este contexto de marco teórico, hablamos de corpus teórico porque es un corpus que también interacciona ahí adentro, no es un marco de análisis, es un corpus con el que se trabaja, al que se repiensa y se lo remoldea de alguna manera. Y nosotros nos planteamos esto, como dijimos, en una palabra que yo hoy la he usado poco, pero que cuando en el escrito la uso muchísimo, que es la palabra situado. Eso, y cuando nos metemos a fondo en el concepto, en la visión epistemológica, vamos a trabajar con la visión de un sociólogo tunecino, formado en Francia, con Pierre, no, perdón, con Michel Serres, y que ahora está en Canadá, que es Pierre Lévy. Y Pierre Lévy va a hablar de conocimiento operativo. Y el conocimiento operativo opera siempre en un contexto, opera situado, que también es el tema del conocimiento situado lo podemos tomar de Donna Haraway. Pero, ¿en qué contexto nosotros desarrollamos nuestro modelo de trabajo? Trabajando en un espacio que nosotros determinamos entre los
mundos de la historia, los storyboards, las plataformas tecnológicas y las comunidades a las que son parte de, y que aparece en esa intersección de esos tres elementos, la experiencia narrativa. Nosotros de esa manera concebimos la producción de contenidos. Y para eso investigamos. Y para eso producimos, pero también somos parte de la recepción. Ahí voy a adelantar un concepto nada más que es medio un delirio, pero bueno, me lo van a permitir. Cuando yo trabajaba de epistemólogo en el grupo de matemáticas, si bien la epistemología genética se trabajó muchísimo en matemática, se trabajó muchísimo en lo que fue la construcción y el estudio de los procesos de lectoescritura. Y para eso dos argentinas tenían mucho peso, que eran Emilia Ferreiro y Ana Teberovsky. Yo tuve la suerte de escucharlas mucho a ellas. Y Ana Teberovsky, que en ese momento estaba en Cataluña, venía y ella hablaba de un verbo, que era un verbo que a mí me fascinó, porque es un verbo que trabaja dos procesos que si uno los diagrama, los grafica, son procesos contrarios y complementarios, pero que es difícil que se digan se lo nomine con un solo verbo. Y no hay muchos verbos así. Es un verbo que hoy en desuso y que yo lo quiero volver a poner, quiero tirarlo al mar a ver si después alguien lo agarra, que es el verbo meldar. Es un verbo medieval del castellano que quería decir aprender y enseñar. Tenía las dos acepciones. Eso me parece maravilloso. Que Ana lo forzaba un poco a leer y escribir. Y yo acá lo voy a forzar a producir y experimentar la producción. Por eso, ese es un poco, esa es la persona, el sujeto que trabaja en este campo. Porque a la vez que produce, experimenta, y a la vez que experimenta, produce. Uy, se me fue esto, esperen que se me prendió algo. Ahora, acá está. Y una de las cosas que vimos, que a mí por lo menos me interesa mucho, y como esto venía muy del palo anglo, y como todas las culturas, los franceses hacen lo mismo, y nosotros a veces también lo hacemos, es eh, cada uno trabaja con sus referentes. A mí los referentes que ellos usaban mucho Dewey, usaban mucho los conocía, pero me resultaba lejano. Entonces, una de las cosas que a mí digo, ¿cómo puedo traducir estos referentes a referentes que nosotros sentamos más cercanos? Con Hernán veníamos hablando hace tiempo de un señor que ahora lo voy a nombrar y a mí ese señor me llegó a través de este señor, de Roger Chartier. Y es un librito que me compré hace unos años y que a mí me fascinó, que se llama Escribir las prácticas. Entonces, nosotros creamos nuestro modelo de trabajo de Melda, ¿eh? De producción y de experiencia, bajo este mandato de Roger Chartier, escribir las prácticas, con una curaduría de un corpus teórico y experiencial más cercano, y entendiendo la exégesis como registro de decisiones de diseño y construcción, y producción, perdón. Porque nosotros trabajamos así en nuestro formato de trabajo. Cuando nosotros hacemos transmedia y hacemos una experiencia y cerramos nuestra experiencia, esa experiencia nos tiene que enseñar cómo presupuestar mejor, cómo abordar determinadas estructuras de relación con los usuarios mejor, porque es la forma que vamos a poder hacer la próxima. Y para eso tenemos que develar eso propio de cada miembro del equipo, de ese saber de lo que aprendió cada uno, y tiene que hacerse comunicable, público, y tiene que servir para la decisión.
Chartier, y es el personaje que se refería Hernán y que yo nombraba recién, nos llevó a decir, estamos hablando de Michel de Certeau y las artes del hacer, y la distinción de las tácticas y las estrategias. ¿Mm? Y entonces recuperar la creatividad táctica de los usuarios y de las comunidades, y ver la práctica como apropiación, como resignificación, y fortalecer el paradigma al incorporar esta perspectiva. Para nosotros, Desertó, que los ingleses no desconocen absolutamente en ninguna de las obras encontré referencias a Desertó, para nosotros es central, estudiar las artes del hacer. Y ahí entra un poco la antropología, un poco no, mucho, porque empezamos a ver que la forma de documentar nos llevaba a la necesidad de herramientas antropológicas, sobre todo de la etnografía. Y entonces ahí surge la atención a lo tácito, a los gestos, a los contextos. Entonces, yo que no tengo formación antropológica en esto, me ha tenido que sufrir bastante, me ha ayudado mucho, me ha enseñado mucho. Me presenté a Clifford Geertz con la descripción densa. Y después encontramos, él me mandó un texto muy reciente de este año, de Loic Bacquant, que él habla de un poco cuestiona o va más allá de Geertz, tomando lo bueno de Geertz, pero va más allá de Geertz. Y no habla más de descripción densa, sino de construcción densa. Muy interesante ese texto, se lo recomiendo. Texto de Loic Bacquant, un artículo. Se lo pueden encontrar en internet, se llama Elogio de la construcción densa. Ya hablamos mucho de Pierre Bourdieu, del concepto de hábitos, campos, sentido práctico, la diferencia entre opus operatum y modus operandi, el hábitus como historia hecha cuerpo, la corporalidad, la materialidad. No voy a abundar en esta obra, pero sí vamos a ver el sentido práctico como fuente epistémica. Y esa primera frase que para mí es fundamental, es lo que es la historia de mi vida. ¿De dónde tomo las decisiones creativas si no provienen del sentido práctico? ¿Cómo tomo decisiones en producción? Y acá hay algo que a mí me encantó, que es este final que dice acá, evitar tanto el intelectualismo ex post como el misticismo de la inspiración. Estas reflexiones que van surgiendo acá, van surgiendo en paralelo a todo un trabajo que es el trabajo, como les explicaba recién, mi tesis doctoral tiene como dos grandes posiciones, una es más epistemológica y una el producto de toda esta investigación orientada por la práctica de mis últimos años en lo que tiene que ver con producción transmedial. Y tiene un diálogo que yo acá no lo puedo mostrar, no es el lugar ni el momento, pero en relación a todo el concepto de mundo y al trabajo de alguien que no puedo dejar de nombrar, porque para mí es una persona que tiene un gran peso en mi vida intelectual, que tuve la suerte de conocer en Dinamarca, que es una española que está allí, que se llama Susana Tosca, y Susana, justamente en el viaje aquí a Santa Fe, que me chupé 16 horas en Bondi, me vine leyendo un libro que se llama Repetición y semejanza en el ecosistema medial. Y es un libro de Susana donde ella trabaja. Susana Tosca es una, con Lisbeth Klastrup son las creadoras del concepto de mundo transmedial. Cuando Jenkins habla de narrativa transmedia por primera vez en 2003, ellas hablan de mundo transmedial en el 2004 y desarrollan todo un camino que para nosotros fue crucial para entender qué es lo que hacemos y cómo queremos seguir haciéndolo y hacia dónde vamos. Y, y a esto que está puesto acá
tiene una resonancia fuertísima con lo que trabaja Susana desde su visión y tiene que ver justamente por correr este camino de discutir las mundanidades, que es un concepto que hoy no voy a poder desarrollar, pero que tiene muchísimo que ver con el sentido práctico como fuente epistémica. Bueno, en la teoría que vienen trabajando mucho ellos y nosotros tomamos, como les conté recién, nosotros tomamos mucho a Dean, los que decían investigación orientada, no orientada, basada en la práctica que dirige perdón, investigación basada en la práctica dirigida por la teoría pura, todos jugando en esa estructura iterativa. Y entonces el entrelazamiento del know-how, del know-what y el know-that, que eso también resuena mucho en otra persona que tiene mucho que ver con el pensamiento de Tosca y Klastrup, que es Mary Laure Ryan, la narratóloga suiza que vivió hace muchos años en Estados Unidos, con el conocimiento como operación situada en campos concretos. ¿Mm? Y como marco, buscar un modelo como marco para producir conocimiento operativo en la universidad pública. ¿Mm? Y acá ya voy cerrando con esto. ¿Qué estamos haciendo con esto? Bueno, nosotros estamos trabajando desde el posgrado en este grupo de investigación, aquellos que nos estamos doctorando, como les contaba, pero esto nosotros lo bajamos a los alumnos. Y desde esa idea que Julio tuvo, que yo lo acompañé, de cómo trabajar el trabajo final, fuimos desarrollándolo y tratamos de mejorarlo a partir de que empezamos a trabajar estos últimos 2 años. El equipo de trabajo final se fue ampliando. Básicamente somos tres. Eh, Gabriel Romero, mi hijo, trabaja también en eso. Natalia Segura y yo. Pero un grupo grande de otros profesores que se van sumando, que vamos a sumar más, que vamos a abrir más el camino en relación a cómo llevar esto adelante, tanto para los docentes, en tanto docentes y profesionales, que por suerte la inmensa mayoría de los profesores que están en la carrera te tentan las dos áreas, sino también en relación a ser directores de trabajo final de grado para los estudiantes. Por eso estamos que escribimos una guía operativa muy situada para los estudiantes de producción audiovisual. Ya empezamos a trabajarla hace 2 cuatrimestres. Estamos evaluando en este momento los primeros trabajos que salen bajo esta formación. A priori diría que vamos a encontrar mejoras de lo que veníamos trabajando. Los, los chicos y las chicas que están trabajando se sienten cómodos y están algunos de ellos francamente entusiasmados también en buscar este camino y entenderlo digamos, incorporarlo en su formación para la producción, para su profesión. Y como siempre, todo esto son work in progress. Y entonces, dentro de este work in progress, ¿cuáles no son nuestras líneas futuras? Y nosotros buscamos, que yo se los vengo contando un poco así a los ponchazos, estamos buscando un modelo de generación de Biblia de producción multiplataforma, de proyectos eh, audiovisuales en la convergencia, que incorporen ya la investigación orientada por la práctica como parte justamente de esta operación de hacer explícito lo tácito. Porque en una Biblia de producción están los insumos y las metodologías de la investigación orientada por la práctica, solo que a veces no se hacen, no se llevan adelante, no se materializan. Entonces, lo que buscamos es integrarlo, porque tiene que ver con esta estructura cíclica que decía que uno aprende a producir, produciendo y reflexionando sobre la producción. Queremos ver cómo incorporamos y cómo se incorporan en estas investigaciones nuevos dispositivos, tanto metodológicos como
de feedback, y ahí entra toda otra línea, otra de las líneas que convive con esta línea dentro de nuestro grupo de investigación, es todo el trabajo de la integración de las plataformas tecnológicas, y entonces ahí entran un poco también la interdependencia y la cohabitación de los sistemas humanos y no humanos, y tienen que ver con una visión de lo que estamos desarrollando ahora de una nueva concepción de lo transmedia, digamos, evolución de lo anterior, en donde ya lo transmedia se densifica a través de la incorporación y de la traducción de ciertos documentos humanos en formatos maquínicos y algorítmicos, que nosotros le estamos llamando de la Biblia a la ontología, palabra que en software no tiene la connotación que tiene en filosofía, pero podríamos decir también de la Biblia al SDK, y entonces poder trabajar con estructuras de Biblias de producción que también generen posibilidades de utilización generativa, que densifiquen la instanciación del mundo y en la relación de esa comunidad. Y también tratar de trabajar y no perder de vista de lo que no hablé hoy, pero que planteé al principio, que dije que no iba a hablar, que es todo lo institucional y cómo influir en los sistemas y tratar de influir en los sistemas de evaluación nacionales y demás, para que puedan este tipo de investigaciones ser tomadas en serio y que no le pasen lo que me pasó a mí en el mes del concurso. Eh, Bueno, era como para empezar a, no sé si les parece, Juan Pablo, Martín, dejar acá y abrir un poquito las preguntas o los diálogos entre nosotros. Bueno, Sergio, primero que nada, a ver si me cambias la cámara. Pará, que no veo. Vos estás saltando. Bueno, Sergio, muchas gracias por tu presentación. Pero a esa cámara. Vale, ya. Muchas gracias por tu presentación, muy rica, con muchas líneas para seguir pensando en los temas del seminario. Y no sé cómo estás de tiempo, sé que estás un poco apurado, No, pero tengo un ratito más, bien, si quieren charlemos un hacemos poquito. una ronda de preguntas. A ver si te cambié ahí. Ahí está. Hacemos una ronda de preguntas. La inauguro yo, una pregunta sobre el trabajo con estudiantes y digamos, dada la profundidad de reflexión epistemológica que propusiste en tu recorrido, mi pregunta es si en los trabajos finales de grado con los estudiantes a la hora de producir los textos reflexivos, ¿cómo trabajan ustedes? Bueno, está Julio también presente, así que por ahí también. Pero ¿cómo trabajan ustedes en esta cuestión de incorporar el corpus teórico y alguna fundamentación epistemológica dentro de esos escritos o es algo que queda como por fuera de ese texto, ¿no? Bueno, mira, yo te dije, estamos recién recibiendo los primeros trabajos bajo esta perspectiva más formalizada. Hubo al principio siempre reflexiones, pero menos formalizadas. Nosotros lo que te iba a mostrar, si me permitís un segundo, era compartir, a ver si lo puedo volver a hacer, donde estoy, tengo un lío con acá de cosas, esperen un segundo. Eh, bueno, te digo, esto te lo vamos a poder contestar mejor en el transcurso de 2026, cuando efectivamente se presenten estos trabajos que están en work in progress, pero que lo que vamos viendo en algún caso, Juan Pablo, es que por lo menos hay una mejora en ese sentido. Lo que hay que encontrar también son los lenguajes, porque todavía nosotros, por lo menos ya me hago cargo yo, digamos, todavía hago un mea culpa, todavía uno a veces tiene una expectativa de formalización diferente, que bueno, yo no sé si se va a dar o no,
en ese sentido. Pero ahí me la pude. Lo que sí después, si querés, les compartimos, si les interesa, es nosotros, esta va a salir la versión nueva. Esta es la que trabajamos este año, ¿ves? Cómo escribir las prácticas, una guía del estudiante de producción audiovisual para el diseño, producción, documentación y exégesis de una investigación orientada por las prácticas para el trabajo final de grado, que no es ni más ni menos que la posibilidad de demostrar eh, las 4 fases, que en realidad las primeras, las 2 y la 3 son paralelas, la fase de diseño, la fase de la investigación, que implica la fase de diseño de la investigación, los elementos clave del diseño, cómo integrar la práctica y la investigación desde el diseño. Hay una serie de consejos prácticos, de riesgos frecuentes. La producción, la selección de los insumos teóricos durante la producción de la obra, la documentación del proceso, por qué es importante documentarlo, qué conviene documentar, cómo hacerlo, y la estructura exegética. Esto es lo que empezamos a trabajar en marzo de este año, ya van 2 cuatrimestres que hemos trabajado, y empieza a haber trabajo, a trabajarse bajo esta línea, que van a ver la luz principio del año que viene. Por lo que vamos viendo, porque algunos me toca dirigirlos a mí, otros lo está dirigiendo Julio, otro lo está dirigiendo Natalia. El otro día hablaba con Brian, Julio, que no hemos hablado, ahora cuando nos vemos la semana que viene te cuento, que me contaba que él, me decía que él le sirvió bastante haber leído la guía. No sé qué te dijo a vos, capaz que a mí me... quiso ser amable conmigo, pero él me decía que le sirvió bastante haberlo leído. Así que bueno, eso lo estamos ajustando, Juan Pablo, pero esto está ordenado, digamos, al nivel de lo que nosotros pensamos que pueden, la expectativa que tenemos de horizonte de expectativas para nuestros estudiantes. Después, si quieren, se las hago llegar. No sé si te contesté, pero en práctica es eso. Están en work in progress. Tenemos buen augurio. Vamos a ver qué pasa realmente con esto. De multianos. Ahí está. Bueno, sí, gracias Sergio, muchas gracias. Esto es interesantísimo, esta guía, está muy bueno ver este índice. Y acá Julio quería hacer un comentario y después vamos con Gastón, que tiene alguna pregunta. Hola Sergio. No, quería agregar algo tomando tu comentario de que no somos artistas, pero que generamos obra. Y aclarando lo siguiente con respecto a qué tipo de trabajo final hacen nuestros estudiantes. En esta guía y luego de muchas charlas, tomando incluso documentación de otras carreras de la universidad, de gestión del arte y la cultura y de artes electrónicas sobre todo, definimos, categorizamos tipos distintos de trabajos. No exhaustivo, además, ¿no? Puede haber otras situaciones, pero tenemos obviamente la obra que en producción audiovisual puede ser un cortometraje, puede ser un podcast, puede ser un demo de videojuego, puede ser el audiovisual ampliado, ¿no? Todo lo que pueda verse en una pantalla o escucharse a través de un dispositivo. Luego, la obra, la práctica preprofesional, es decir, la aplicación concreta dentro de algún proyecto propio de la universidad, externo, de una empresa, por parte de los estudiantes, y la monografía tradicional, digamos, ¿no? Ahora bien, tanto la obra como la práctica preprofesional requieren esta documentación planteada y descrita con una fundamentación teórica también, con aquellos elementos propios de la teoría que se aplicaron en cualquiera de sus proyectos. Pero acá también viene otra cuestión, que nosotros formamos en grado productoras y productores. Los productores no necesariamente hacen una obra, la facilitan. Entonces, no les exigimos que hagan un cortometraje o un programa de radio, les planteamos la posibilidad de describirlo en todo detalle, porque la producción también está en esa preproducción, en facilitarla, en generar una carpeta o un proyecto para conseguir los recursos para hacerla.
o en el proyecto que pretende comercializar una obra ya realizada, ¿sí? Entonces el campo es muy grande en ese sentido y en todos esos procesos hay investigación, como dice Sergio. Hay un proceso donde tenés que analizar el mercado, tenés que analizar los dispositivos tecnológicos ideales para ese proyecto, tenés que identificar qué técnicas o técnicos tienen una experiencia previa que pueden facilitar la mejor realización. Y lo otro que es clave con respecto a esto de que en nuestra práctica está la investigación, es que, y sucede también en otras disciplinas, ¿no? Pero no es solamente la creatividad o la investigación para generar un nuevo tema, un nuevo abordaje de un tema, ¿sí? Una nueva versión de Shakespeare, por decirlo de algún modo, sino que además tenemos que estar al tanto de la innovación tecnológica porque impacta en nuestro modo de producción. Esa innovación tecnológica no es solamente para el hacer, sino para el consumir, el ver, el acceder a la obra. Así que es parte nuclear de cualquier proceso hecho consciente y reflexivo que pretenda tener una obra producida audiovisualmente que tenga sentido, ¿no? Que sirva para la comunidad y sirva para la cosa pública también, ¿no? Perdón, Sergio, pero... Totalmente. No, al revés, es muy rico lo que estás planteando. Es eso, tal cual. Le pasamos la palabra a Gastón, que había levantado la mano. Gastón, ¿no está? Sí, la pregunta de Gastón es muy buena, muy pertinente. Gastón es estudiante nuestro. Está en el Gastón chat es, la pregunta. sí, la vi en el chat. Sí, sí, por eso. Mira, Gastón, eso, a ver, te lo voy a hacer simple, porque si no tendríamos que, pero la cosa es así. Discúlpame, ¿Cuál es la Sergio. pregunta? Antes de ¿Cuál es la responder, pregunta? te pido que leas la pregunta para Sí. así queda grabada. Perdón, la podés leer vos porque a mí se me complica, porque ¿Está bien? apareció la ley y se me fue. Bueno, la leo yo. Pregunta Gastón Pligliapocchi. Buenos días. ¿Cómo entra el universo de la IA, de inteligencia artificial, en estos procesos? ¿Hay un acompañamiento en el uso de estas herramientas? Claro, bueno, esto, yo hablé recién de justamente, bueno, uno de los textos, yo estoy escribiendo varios textos a la vez por la reflexión de todas estas cosas, y lo tengo que llevar a un ejemplo, que es lo que nos pasa a todos que hacemos esto. Tuve la suerte inmensa este año, privadamente, de ser contratado para diseñar una plataforma medial, nuevo medio, que va a salir en Mendoza el 15 de marzo que va a tener una plataforma, muchos servicios, un servicio por radio, podcast, video podcast, redes, streaming, etcétera. Entonces vos decís, bueno, hoy no podés concebir un diseño de una estructura de esas sin pensar en inteligencia artificial, desde las métricas que son un modelo de evaluación. Uno, pero son. También desde la posibilidad, que es lo que hablaba yo recién, Gastón, que es decir, vos cuando diseñás una plataforma no difiere demasiado de diseñar una experiencia transmedia, en el sentido que vas a trabajar con mundos narrativos, comunidades y plataformas y servicios. Vas a tener tres momentos de creación de contenidos, un primer momento agnóstico de plataforma, o sea, lo que trabajamos en transmedia, ¿no es cierto? Segundo momento, distanciación de esos contenidos o de puesta en formato y un tercer momento de experiencia de esos contenidos. Entonces, ¿dónde entra la inteligencia artificial? Y en todo eso. Pero ¿cómo entra? Como un complemento, porque vos podrías, por ejemplo, mediante inteligencia artificial, si estás usando, podrías usar elementos de documentación en tu proceso de documentación. De hecho, lo hablábamos el otro día. Yo, justamente en la guía que mostré recién, en un apartado les pongo, si se les complica la toma de notas en campo,
y ustedes están trabajando, vamos al ejemplo más clásico, que es en un corto, y vos estás siendo el director, y es muy difícil, pero al terminar el rodaje, agarrar el teléfono, pero no aprietes la tendencia a grabar el audio, no te grabes el audio, aprovecha en el Google, en el keyboard de Google, el microfonito que está abajo. ¿Por qué? Porque eso es una inteligencia artificial que transcribe. Y entonces, vos te grabás el chorro hablando como loco de lo que fue, mirá, se me trabó esto, hice lo otro, pensé acá, cuando se me cagó la luz tal, hice tal otra cosa, tuve un problema porque tenía una entrada en el micrófono de un ruido que no podía eliminar hasta que lo pensamos de tal manera, cambiamos el punto de tal cosa. Todo eso, que es lo que es la materia prima, lo grabás, lo desgrabás con inteligencia artificial, ya lo estás transcribiendo, luego lo tomás, por ejemplo, con un ChatGPT o con un notebook LM de Google y le pedís que le dé formato, y ya eso es un auxiliar de memoria, y entonces ahí tenés utilización de inteligencia artificial, desde eso tan simple a todo el estudio de métricas que te van a ayudar en la curación de contenidos para la publicación, por ejemplo, a lo que tiene que ver de la integración de las métricas con, nosotros trabajamos métricas y focus group para poder determinar formatos, etcétera, determinar los verticales editoriales, etcétera. No sé si te respondo, de Gastón, con esto. Bien. Martín. No sé dónde andará don Gastón. Pero bueno, me imagino que sí. Ahí está. Lo de Google no lo había pensado para dictar. Bueno, eso es fundamental. Tenés que leer la guía, hermano. Ahí está. Eh, La guía es, la verdad es que es súper interesante. Yo tenía una versión, me parece beta, de un documento que ustedes habían escrito y que me habías compartido, Sergio, donde había algunas sí. de las cosas que vos presentaste acá. Bueno, ahí está. Bueno, ahí Gastón está pidiendo que le pasen la guía. Bueno, Te da paso ahora enseguida, Gastón. yo sé que no tenemos mucho tiempo, así que voy a hacer como algunos comentarios muy, muy generales. El primero es agradecerte a vos, a Julio también por la participación, pero a vos, Sergio, por preparar esta presentación. Me parece que estuvo buenísima. Yo lo que reconocí en tu exposición, así como un poco para formalizarlo, mientras el Zoom va reconociendo todos mis gestos, este, que creo que abrís como dos puntos de polémica, ¿no? En el buen sentido de Sí, cómo polemizar, ¿no? Uno tiene que ver con, sin duda, el campo académico y los mecanismos de legitimación y de validación del conocimiento que se construye dentro del campo de, digamos así, sea que lo llamamos producción orientada a las prácticas o como lo llamemos, pero ahí hay todo un espacio de validación y de argumentación que me parece que es súper interesante. Y hay otro frente de polémica que tiene que ver hacia los realizadores, ¿no? Realizadores, creadores, artistas, ¿no? Como que querramos llamarlos, con todas las particularidades de todos esos términos, ¿no? Entonces, ahí me parece que la argumentación se movió en el desarrollo en esos dos puntos, ¿no? Porque cuando se trata con las estudiantes, con los estudiantes o con ya realizadores, productores concretamente, aparece esta distinción que vos hacías entre ese intelectualismo ex post o el misticismo de la inspiración, ¿no? Me parece que esos son como planteos a hacerle a alguien que va a hacer obra, ¿no? O va a hacer obra o que va a participar en un proceso productivo para seguir con el planteo de Julio. Entonces,
ahí a ellos, bueno, no es que la argumentación teórica viene a, digamos, racionalizar y a darle como una suerte de vuelo y validación intelectual a algo que se decidió con otros criterios y con otras herramientas, ni tampoco se trata de reivindicar el misticismo o cierto oscurantismo del proceso creativo. Eso también lo hablamos con Matías Arlenga en su momento en su presentación. Entonces, me parece que son como dos frentes que vos abriste y que estaría como que están muy bueno para pensarlo, pues son como argumentos diferentes, me parece, en un punto, ¿no? Si bien se cruzan, son argumentos donde muchas veces con Juan Pablo nos pasa que como toda la preocupación que a veces tenemos acerca de justificar la validez del paradigma, me gusta a mí el término también, de investigación-creación y demás, para nuestros estudiantes hay ciertos argumentos que damos que les parecen que no son relevantes porque no están interpelados, no necesitan ese mecanismo de validación. En todo caso, lo que más los interpela es justamente sacarlos de este proceso de mistificación de su proceso creativo, ¿no? Entonces, eso por un lado me parece que estuvo buenísimo. Y por otro lado, algunas cosas que decía y también con este comentario que decía Julio, a mí me recordaba, hay un texto de una diseñadora o egresada de la carrera de diseño y doctora en diseño, que es Verónica de Valle, que es acá de la UBA, que ella trabaja la historia del diseño en la Argentina y habla del cruce que se da entre la línea, podríamos decir también el paradigma ingenieril y el paradigma de las ciencias sociales. Y entonces lo anuda alrededor de la idea de problema, ¿no? Y entonces ella dice, bueno, en el ámbito de la ingeniería el problema es algo a resolver, ¿no? Es algo que genera una necesidad y eventualmente una demanda de una comunidad y es algo que hay que hacer algo para resolver. Y en el ámbito de las ciencias sociales, el problema no es algo necesariamente a resolver, sino a buscar, ¿no? Es decir, que lleva a buscar a generar una problematización. De hecho, cuando no hay un problema, es como que no podemos construir conocimiento, ¿no? Entonces, el problema no es algo que hay que desarmar rápidamente, sino que hay que buscar. Y a mí me parece que también en tu planteo aparece algo de esta idea cuando vos decías, bueno, Totalmente. por un lado, cuando decía, bueno, buscar la paradoja, ¿no? Bueno, claramente, buscar la paradoja es como la mirada de las ciencias sociales, ¿no? De tratar de buscar el problema, y ahí surge un planteamiento un poco más teórico del problema, y por otro lado está esta idea de, bueno, hay un problema, hay una demanda, una necesidad, como decía Julio, bueno, el productor tiene que facilitar que algo se realice, ¿no? Lo puede realizar él como creador o puede participar de facilitar. Bueno, ahí es otro modo de pensar el problema, porque hay que generar acciones que puedan de algún modo resolverlo con todas las comillas que podamos poner a esa resolución, digamos, ¿no? Y creo Y que eso es totalmente, son esos totalmente de cruces, acuerdo. digamos, que también se dan en este ámbito de la investigación-creación y en especial en carreras como producción audiovisual, ¿no? Totalmente, estoy de acuerdo con la lectura que haces, Martín. Voy a retomar lo que dijo Julio, que es muy importante con lo que planteó. Y inclusive, es una cosa que nosotros discutimos por suerte, digamos, discutimos mucho, en el buen sentido, dentro de la carrera, este grupo y demás, es también cómo va cambiando en ese triángulo que yo marqué de storyboards, comunidades, plataformas, cómo va cambiando el rol nuestro. Porque cuando nosotros, yo a propósito lo puse en la presentación que leyó Juan Pablo, el año que viene cumplo 40 años de productor. Eh, Cuando yo empecé a producir, tenía mucho más que ver con diseñar y facilitar. Pero hoy nuestros estudiantes que no trabajan en ese ecosistema, trabajan en un ecosistema digital, este, con todas las connotaciones de precarización laboral, de empuje a la productividad, y que encima ahora están puestos en jaque por la inteligencia artificial, tienen que saber hacer más, pero no solo a saber gestionar, facilitar, tienen que saber más herramientas también de trabajo, porque hoy
hay un multitasking que te llaman a un rol, ya no en esa estructuración y sobre todo el cine, de yo por norma hago esto y hasta acá y lo hago en tantas horas y me paso las horas, entonces tengo la hora de enganche y toda esa historia, lo que yo tenía como cuando hacíamos las transmisiones de la noche en el canal. Y tenés hoy un pibe que lo llama por cuatro roles, pagándole el más bajo, y tienen que hacer los cuatro. Entonces, ahí hay toda una dinámica en donde tenés que encontrar la resolución y aparece algo que, del cual yo no hablé hoy, porque hoy lo que hice Martín, traté de hacer, me pareció, era tirar un punto y ojalá podamos seguir en distintos espacios discutiendo, pero es generar una estrategia, mejor dicho, una táctica intersticial. Porque no es buscar el justo punto medio, hay que ir caminando por los intersticios, hay que ir colándose por esos intersticios entre esas posiciones que vos acabas de plantear en distintas cosas, con un objetivo que es, jugando con lo que vos dijiste, buscar el problema para solucionarlo, porque nosotros somos productores, entonces tenemos que buscar el problema para solucionarlo, pero buscando los problemas uno encuentra las soluciones, entonces en esa ida y vuelta es donde nos movemos y por eso nos movemos por esos intersticios y esos intersticios son de última instancia lo que hace al oficio, y es lo que el oficio, lo que ayer yo estoy acá en Santa Fe, entre otras cosas, dando, me tocó estar en un hermoso encuentro aquí en el IES santafesino, en donde hablamos mucho de inteligencia artificial. Y hablamos de esto y vos ves todo el escuadro de angustias, chicas que se ponen locas porque son mal community manager y viene alguien y les dice su trabajo se va a terminar, viste esas cosas. Y entonces, bueno, salir de esta estructura rígida de posiciones antagónicas y por los intersticios, que vuelvo a decir, no es siempre por el punto medio, yo creo que además casi nunca es por el punto medio, y es lo que nosotros a veces jugamos, y es lo que a veces también lúdicamente con Julio jugamos y nos reímos a veces, y nos van a permitir, con todo el respeto, a veces en las reuniones del Jack, donde hay muchos artistas y escuchamos mucho a los artistas, entonces nosotros no podemos con nuestro genio, le decimos nosotros no somos artistas, somos productores. Entonces, jugar ahí. Y yo creo que eso es un poco también parte de lo que es repensarnos nosotros en lo que es el ars de nuestro trabajo. Bien, quedan unos minutitos porque Sergio se tiene que ir. Hernán, quería hacer un comentario, pregunta. Sí, no, un poco. Hola, ¿qué tal a todos? A propósito de lo que decías vos, Martín, ¿no? En esas dos puntas que señalabas que habría Sergio en su presentación, eh, justamente puse ahí en el chat, ¿no? Claramente son órdenes diferentes, ¿no? En los que está reflexionando, pero que se entrelazan, justamente se entrelazan en el caso nuestro, en nuestra propia práctica que está situada en un orden universitario que tiene ciertas reglas eh, que de alguna manera validan, que establecen, digamos, los criterios, incluso para conseguir recursos, y que obviamente son diferentes al el espacio de producción o el espacio profesional en la que se desenvuelven muchas veces los que están en el campo profesional, en el mercado, ¿no? Pensaba en el ejemplo que daba recién Sergio de ese desarrollo que estuvo haciendo ahora últimamente, de un espacio de múltiples plataformas, ¿no? Convergentes. Bueno, allí obviamente no tiene que validarlo con un discurso académico, pero sí tiene que validarlo con algún discurso de venta para que sus auspiciantes, sponsors, los dueños del negocio, lo acepten, ¿no? Y eso también es un saber hacer. Digo, es necesariamente un saber hacer que los profesionales que quieran abrirse dentro de este campo tienen que aprender y Y reflexionar sobre. fíjate, Hernán, que eso me llegó a tener que, vos lo sabés, porque vos lo leíste, en un momento hubo que escribir un white paper, Sí, que porque no en tenía, un momento, que tenía un grado de discurso académico fuerte, pero que no era su propósito un documento no, pero académico. claro, pero digo, por eso digo, lo intersticial pasa por ahí, Ujú. en donde vos tenés que moverte.
Vos lo sabés bien. En nuestro trabajo es así. Andar por los Bueno, intersticios. bueno, si estás de acuerdo, Sergio, voy cerrando el encuentro. Dale, ahí Eh, apareció una pregunta de Leandro González, espera, que dice, para romper la sí. distinción entre arte y producción, y se me borró. ¿Alguien la puede leer, por favor? Perdón, ¿eh? Ah, acá lo tengo, No acá lo habría tengo. que recuperar la noción de poiesis. Leandrito, ¿cómo estás? Sí, claro, claro que sí. Lo que pasa es que estamos jugando sobre imaginarios también, Leandro, y por eso yo lo decía recién, que lo entiendan a veces nuestras posiciones también como posiciones histriónicas. En el sentido de que efectivamente la arte y producción tienen un continuo y demás, pero por ejemplo, cuando vos trabajás mucho, te digo, cuando yo estaba leyendo mucho toda esta gente, hay muchos que trabajan muchos, por ejemplo, sobre las artes visuales. Entonces vos ves todo el tipo de reflexión que hacen, cómo trabajan, cómo lo ven, y está muy orientado a una cosa que es la obtención de la obra y qué sé yo, que no es lo que nosotros trabajamos, y a nosotros nos juegan mucho más fuerte las visiones, si querés, socioeconómicas, que tienen variables que también juegan con lo estético y lo ético, pero con una impronta socioeconómica diferente. Y ahí la cosa, yo creo que justamente vos estás planteando una forma de suturar que me parece muy buena, un anudamiento interesante, y nosotros a veces marcamos la diferencia en ese punto para decir, no estamos en contra ni estamos en otro, pero sí hay que entender que hay ciertas cosas que son distintas. Por eso estamos haciendo esta marca. Pero sí, estoy de acuerdo con vos que eso es un muy buen punto para anudar. Bien, bueno, muy bien, Sergio, muchas gracias. Creo que ha No, de sido nada. un lindo broche de oro para este año de encuentros del seminario. Un agradecimiento a todos quienes participaron. Seguramente habrán quedado preguntas y comentarios. El año que viene retomaremos las actividades. Volvemos a recordarles que para sostener esta actividad es muy importante la difusión, así que cuando puedan hacer llegar a otras personas que existen estos encuentros y pueden seguirnos en @performatividad y archivo para enterarse de cuándo van a ser, les vamos a agradecer. También, bueno, un agradecimiento especial Muchas a gracias. Guadalupe Álvarez, que estuvo todo el año ocupándose de esa difusión y de esa comunicación, además de ser parte del equipo con Martín y conmigo, las personas que nos ha tocado un poco organizar y seleccionar las propuestas y traer a estos expositores tan valiosos como Sergio. Sergio, una vez más, muchas gracias. Un saludo a todos y nos veremos el año que viene.